Bienvenidos a el podcast de Gerardo Algarín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Gerardo Algarín, donde trato de platicar cada que se puede con alguien pues que tenga que ver con comunicación, con periodismo, gente que en lo particular, en lo personal, pues yo siempre he admirado y hoy no es la excepción. Hoy se encuentra conmigo el buen Agus Enríquez, el famoso Agus. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, un gusto estar aquí. Por fin se me hizo. Por fin, hombre, fíjate que la bronca de los tiempos, y además yo te agradezco mucho que hayas tenido esta paciencia porque platicábamos que lo hiciéramos en línea, pero no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? No es lo mismo. Sí, el sabor del café y estar aquí es otro rollo, ¿no? Exactamente. No es Estamos igual. echándonos aquí un panecito y un cafecito. Un panecito que no engorda. Además, Agus, hace ya un ratito que no nos veíamos. Sí. Bastante. Fíjate que el otro día estaba leyendo, no sé si está muy de moda ahorita lo de las TDAH y personalidades y demás, pero estaba leyendo que habemos quienes podemos dejar una plática y luego regresar a los años y retomarla como si hubiera sido ayer, pues, ¿no? Es una habilidad, de hecho no todo el mundo puede hacerlo. Pero más que habilidad, yo creo que también es ahí es donde te das cuenta si son amigos o no, pues, Exacto. ¿no? Y yo creo que así me estoy sintiendo ahorita contigo, porque tenemos ya unos añitos que no nos veíamos. Sí. Tú estás muy atareado con temas de audio. Este señor, Agus Enríquez, dirige pues, ¿qué es? ¿Casa productora o cómo le vamos a llamar? Bueno, eso es una muy buena pregunta. En los todo. últimos años, después de pandemia, tuve que como que reinventarme, reestructurar nuevamente el camino pues, de lo que estaba haciendo y me enfoqué más en lo que es en el audio directo para producción. Ya tengo bastantes años haciéndolo, pero antes tenía otra empresa, que ya platicaré más adelante, pero ahora me enfoqué 100% en esto y en parte en postproducción. Entonces es lo que me ha mantenido atareado en los últimos años. Ok, tú, Agus, eres de aquí de Tepic, ¿de dónde eres? Bueno, yo O di la verdad, a ver, eres de... nací en la Ciudad de México, Soy de Croacia. pero no me guardan rencor, soy chilango, no, pero Fíjate, yo también, luego platicaremos eso, pero... a los 5 años me vine a vivir a Tepic, dicen que uno es de donde hace la secundaria, entonces Así es. de aquí soy, ¿no? Aquí Así hice grandes amigos y todo, y después me tuve que ir a vivir por cuestiones de estudios también a otra ciudad. Y vaya, la vida me ha llevado por varios lados, pero ahorita tengo los últimos 27 años, tal vez, poquito más, en Guadalajara, ya establecido. Pero pues Tepic sí siempre es un lugar donde... Y afortunadamente tenemos la gran fortuna que estamos aquí unas horas. Digo, lástima que ya esté tan cara las casetas, ¿no? Pero vamos, es viable, ¿no? Que de repente extrañas acá el lugar o hay algún asunto familiar y te puedes dejar venir muy, muy rápido. Que son las razones por las que vengo a ver amigos, que ya no son los mismos tiempos que antes, todo el mundo, Claro. pues ya crecimos, tiene sus pasiones, y espacios como este, poder saludar siempre a alguien es bueno, ¿no? Claro. Sí, por ahí tenemos algunos amigos en común, entre ellos pues el famoso, Bastantes. el Arqui Acebo, ¿no? Que siempre Ah, el aseo, sí. te manda ahí Sí, saludos. Sí. pues, estuvimos juntos en la secundaria precisamente. Es correcto, buen amigo el Arqui. Oye, Agus, y bueno, yo recuerdo mucho que cuando empezó esta revolución, para los que son más jóvenes que nos escuchan, hubo un momento en el video digital donde empezó las cámaras DSLR, que ahora ya lo normal son las mirrorless, ¿no? Sí. Ya muy pocos utilizan una DSLR para grabar video, ahora ya hay más especializadas para cinema digital. Pero cuando empezó esa revolución con creo que fue la 5D Mark II, Sí. por ahí fue cuando la primera que ya realmente podías hacer algo a 1080 en ese tiempo, con una calidad que ya le competías, pues ya podías hacer algo, pero el audio hacía falta. Y ahí yo me acuerdo que platicabas que esa fue una gran oportunidad para ti, porque la gente que empezó a ser fotógrafos o videógrafos o aspirantes a videógrafos que se esperaban, porque a veces el punto de entrada antes, si nos vamos a esos tiempos, Agus, pues eran cámaras de unos $4,000, yo recuerdo, más o menos de ahí para arriba, ¿no? Sí. $10,000 era muy común. Y esta cámara de la que estamos hablando fue la primera, que ya eran menos de $2,000, si no mal recuerdo. Entonces ya era un punto de entrada un poquito más bajo, pero el audio no sabíamos resolverlo. O sea, las cámaras de video de antes, las que eran así larguitas, primero era con cassette y después con memoria, pues casi siempre traían puesto un micrófono que más o menos podía hacer alguna cosa. Estas no traían ni eso, o sea, era o un audio de plano muy, muy chafa. Y ese fue un punto creo, de inflexión para tu carrera,
porque tú supiste aprovechar muy bien ese asunto y empezaste a ofrecer servicios. ¿Va por ahí el asunto o cómo fue? Bueno, cuando empecé a hacer audio directo, la principal razón por la que empecé a hacerlo es porque yo estaba antes en el estudio de grabación haciendo mucha postproducción. Y hacían una cantidad de comerciales de televisión, postproducción y todo eso. Y el mayor problema que tenía era precisamente el audio. Porque por dos razones. Una, la tecnología, que estaba más enfocado a las cámaras y el audio era muy caro y nadie quería invertir en audio, entonces eran muy deficientes los micrófonos, las grabadoras digitales de ese tiempo. ¿Te refieres a que las chambas que te llevaban para postproducir traían un audio pésimo? El audio reventadísimo, audio mal capturado. Yo estaba en Guadalajara, trabajaba en una empresa de postproducción y era terrible, ¿no? Entonces, porque no había sonidistas. Realmente no había sonidistas, el operador de cámara era el que colocaba el micrófono como Dios le daba a entender, no veía los ajustes, Muchas no sabía. veces ni con audífonos. Ahorita aquí tienes unos metros, estás viendo, controlando, viendo. Sí. En ese tiempo que lo ideal sería que trajéramos audífonos y demás. Eso sería lo ideal, pero vaya, ahorita confiamos en la tecnología y en otras cosas. Así es. Pero la principal razón era esa, ¿no? Llegaba y hacía unos comerciales y comerciales grandes, de repente cosas de unas marcas. Yo recuerdo buenas. que tú hiciste mucho para Honda, para marcas de muy grandes. Primer mundo. Sí, ¿no? de Procter & Gamble dice muchísimas marcas, CNA, un montonal. Sí. Y el problema muchas veces era el audio. Entonces, era mucho trabajo en postproducción y casi siempre recaía en ti cuando el audio realmente no estaba sólido o no tenía inteligibilidad. Claro. Entonces, en ese tiempo, pues dije, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Cómo lo están haciendo? Me di cuenta que no había como tal sonidistas en Guadalajara. En Ciudad de México sí tenía muchos años más, acá apenas está en pañales. Y extraño, ¿no? Porque Guadalajara, que ya había sus buenas productoras, sí, ¿no? Pero todo el mundo lo resolvía a la cámara. O sea, todo el fotógrafo con sus micrófonos y ponía su boomcito y con eso, pero si el operador no ajustaba bien las ganancias, todo se iba mal. Había ahí una sola persona que hacía un audio muy buena calidad, que era Alejandro Varela de Círculo Blanco, que tenía su equipo, pero cuando lo hacía él, cuando se lo soltaban unos asistentes, no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, y así hicimos campañas de ACE y de un montonal. Entonces yo las trabajaba y me daban fragmentos de edición de las palabras, tenía que reconstruir todo el audio, hasta que dije, bueno, pues ¿qué está pasando con esto? Y un día se me ocurre, dije, bueno, ¿qué tal si lo grabo el audio directo yo? No tenía dinero para comprar una máquina en ese entonces, pero sí tenía un Pro Tools portátil de 2 canales en el que podía meter un lavalier y un boom. ¿Pero en qué grababas? En una laptop. O sea, ¿te ibas con una laptop? Sí, era con una interfase de audio de 2 canales y con en un micrófono en un principio alámbrico, que era un tema, y luego ya pude tener uno inalámbrico, y así empecé a hacer los primeros comerciales. Y obviamente había una gran diferencia en el audio desde el Es que yo ya sabía, uno, ¿no? yo ya sabía lo que me servía y lo que no me servía como postproductor, porque yo entonces empecé a hacer el paquete hacia el audio directo y tenía la parte de postproducción, entonces sabía si necesitaba una toma más o no, entonces ya tenía otra estructura. Y eso fue como el comienzo. Y en aquel tiempo me acuerdo que salió el primer iPod y gasté todos mis ahorros en comprarme un iPod y lo tuve que vender a los pocos meses, porque precisamente me compré mi primera grabadora portátil para no depender de Pro Tools. ¿Cuál fue? Una Marantz, chiquita de 2 canales, que tenía unos filtros increíbles para ruido, en verdad eran sorprendentes, pero eran 2 canales. Pero 2 canales independientes, entonces ahí tenía que... Eran 2 lavalier, un boom y lavalier y se acabó. Y mucho fue prueba y error. Empecé a hacer cortometrajes, empecé a hacer un montón de cosas, empecé a hacer comerciales. Y eso fue el comienzo de todo, de ahí en adelante. Y afortunadamente tú has sido buen amigo de mucha gente muy valiosa ahí en Guadalajara también, y entonces nunca te faltaba, digamos, dónde probar, ¿no? No, nunca te faltó ni te ha faltado. En ese tiempo creo que mucha gente empezó a realizar muchas cosas. Fue una transición también precisamente de las cámaras de gran formato y de miles de dólares a las SLR, que costaban menos, pero la deficiencia obviamente era el audio. No tenías manera de ingestarle el audio a una cámara de esas porque pues, están hechas para video, los preamplificadores, los convertidores análogos a digital eran terribles y siempre había un problema. Entonces donde entra una oportunidad donde dices, ok, necesitas un sonidista. Necesitas a alguien que se preocupe por el audio para que el fotógrafo se dedique a lo que tiene que hacer y no estar en ese sentido, ¿no? Y además, colgarle a la cámara N cantidad de cosas. Sí, es complicado. Era molesto, complicado, y cada que lo manipulas tú, transmite el ruido, se filtraba, entonces grabarlo por aparte era una gran ventaja.
Fíjate que yo, no sé si te acuerdas que acá pues, he dado clases de producciones de radio y televisión, y yo me acuerdo mucho haberle dicho a mis alumnos, pues la importancia del audio, ¿no? Esto lo hemos platicado, tú me conoces de hace mucho tiempo y sabes que soy un enamorado de la radio, del audio. Me gusta inclusive muchísimo más que el video. Creo que el audio te puede transportar a mundos de manera más fácil que video, o menos costosa o menos laboriosa. Y yo me acuerdo mucho que les decía a mis alumnos, pues que la gente, por ejemplo, en un tema de una película, un documental, puede perdonarte un poco una mala calidad de imagen, pero jamás te va a perdonar un audio que no entiendas, ¿no? Correcto. Para mí esa es la diferencia. Y me acuerdo mucho de decirles a alumnos que no se fiaran, por ejemplo, en lo que decimos ahorita, ¿no? En estos medidores de audio, porque, o sea, yo les decía, cómprense unos audífonos, aunque sea de 20 pesos, que ya los hay de 20 pesos, no me importa la calidad, pero que estén seguros, que sean un testigo de grabación. Y muchos de mis alumnos les tocó la desgracia de tener una chamba donde fueron a un poblado, donde grabaron un viejito, donde la entrevista estuvo padrísima, donde el viejito lloró, y ya que llegaron acá resulta que no se grabó porque la pila se acabó del transmisor, porque no había una persona dedicada a eso, ¿no? Entonces esa es la importancia de que haya alguien como tú o gente que se dedica a lo tuyo, y eso pues tiene un valor muy grande cuando te despreocupas, ¿no? Como ahorita para ti me decías al principio que es muy raro estar del otro lado, ¿no? Totalmente raro. O sea, estás no estar viendo grabando. los medidores y no saber lo que está pasando, sí, en verdad sí me rompe Te el da universo un poco. Te da un poquito de ansiedad. Bueno, vamos a confiar, como dices tú, en la tecnología. Ahora estamos grabando esto con un teléfono. Es Que increíble, hace ¿no? unos años era impensable tener la idea de hacer esto. Y bueno, platícame un poquito, yo te sigo en redes sociales, como todo el mundo nos seguimos, pues, ¿no? Y bueno, a mí me encanta ver cuando te veo en las fotos, porque además se ve que eres feliz. Yo fíjate que hay una cosa que se lo digo mucho a mis clientes de la política, a mis amigos. Cuando tú ves a alguien que está disfrutando mucho lo que hace, ahí es, o sea, no busques Sí, más. claro. Y yo veo tus fotos, cuando te veo con tu caña, tienes unos aparatos increíbles, vamos a aplicar un poquito de esos, marcas que yo siempre he admirado, que ya son los estándares que se usan en la industria del cine mundial, y que has logrado hacerte un equipazo. Digo, estoy hablando de las marcas como son Devices, todo tu arsenal. Pues yo cuando veo fotos, cuando estás con todo esto cargado, pues, y te veo feliz, ¿cómo llegaste a eso sin que se oiga mamona la pregunta? ¿Cómo llegaste a eso? Es decir, en Guadalajara hay una industria de esto que te ha permitido. Me llama la atención qué tanta competencia tienes. Competencia, ojo, para mí hay dos tipos de competencia, ya hace ratito platicábamos. Una cosa son los fierros, podrá haber quien tenga muchos fierros, y otra cosa es quien le sepa, pues, ¿no? Quien le sepa. Hace ratito tú decías, cuando yo empiezo a ver que está mal grabado, pues mejor me voy yo y lo grabo. Pasa lo mismo con la gente que hace videos. Cuando el que graba video no edita, es bien diferente, cabrón. O sea, cuando va una persona pensando en la edición a grabar, se nota luego y facilitas toda la chamba, ya sea que tú lo edites o que lo edite otro. Me imagino que tú haces lo mismo. ¿Cómo fue esa evolución de conseguir clientes, de que se abriera esta industria? ¿Cómo empezó ese tema? Ok, para eso se tenía que ir unos años atrás, casi que mi llegada a Guadalajara. Yo me voy a estudiar comunicaciones, a terminar una carrera de comunicaciones, y al poco tiempo, antes de terminar... ¿Tú estuviste, perdón, en la Autónoma? En la Autónoma. En la Autónoma, ¿verdad? Antes de terminar llega una persona. Yo antes de eso ya había estudiado yo en Los Ángeles ingeniería en audio y audio digital, grabación y audio digital, pero me voy a estudiar comunicaciones, y cuando llego ahí antes de terminar mi carrera, una persona llega buscando un practicante en una empresa de postproducción que se llamaba Casa de Post. Ajá. Era la única empresa de postproducción que había en Guadalajara. Ajá. Y cuando llego yo ahí, la persona encargada del audio era el director de la empresa, el dueño, Mauricio Romero, y operaban un Pro Tools, y el Pro Tools en ese tiempo era inalcanzable. Inalcanzable. Pausa. Tú el curso ese que tomaste en Los Ángeles, ¿era aquel famoso curso del Chilitos Sí, Valenzuela? yo estudié con Chilitos Valenzuela en 1995. Lo quise mencionar, Agus, porque yo era de los clavados. En aquellos tiempos, pues uno iba y compraba revistas en Sanborns y demás. Chilitos era como que... Y era el Chilitos Valenzuela. Y sigue siendo. Para mí era el sueño de no mames, güey. Sí, o sea, ese maestro. vato da cursos y demás. Entonces tú lograste ir a un curso. Fue el primer, las primeras escuelas que hubo en Estados Unidos que eran para latinos o alcanzables. Vaya, el dólar todavía no estaba tan caro. Y fue una gran oportunidad, la verdad. O sea,
padres pues ahí se esforzaron en mandarme a estudiar y Claro. es algo que me cambió el mundo, ¿no? Claro. Te cambia por completo toda la perspectiva porque estás inmerso en un lugar donde realmente están ocurriendo las cosas que ni te imaginas. Yo creo que lo que más te cambia es los horizontes, ¿no? Ves horizontes que dices, no mames, nunca me imaginé que estuviera aquí, porque él estaba pues en las tripas de todo y sigue estando. O sea, si tú... Le ahí perdí el rastro, pero si qué ahorita bueno que lo lo googleas, mencionas. trabajó desde Whitney Houston, Elton Wow. John, Madonna, tiene un listado impresionante, gente con la que he trabajado. Y era bien chistoso cuando estabas estudiando tú ahí, de repente un día llega Shirley Crowd. La ves y Órale. a Shirley Crowd al estudio, ¿no? Nos llevó un ensayo de Lenny Kravitz. Nuestro padrino de graduación fue el baterista de Madonna, Jonathan Moffett. Entonces, él nos firmó nuestro certificado. Entonces, tenías contacto con gente impresionante. Visitábamos estudios de doblajes. Me tocó ver cuando hicieron la de Los Locos Adams, la primera, cómo hicieron el diseño de audio de eso. Conocí a Ernesto Mas, que era el jefe de editor de Warner Brothers, de todas las caricaturas. Entonces, tuve la oportunidad de agarrar un Pro Tools cuando era inalcanzable en ese tiempo, con una famosa cuadra 650, cuando 1 giga te costaba $1,000. ¿Tú te acuerdas el estudio que yo tuve aquí de grabación? Perfectamente, ahorita vamos a platicar de eso. Ahorita llegamos a eso, entonces sigamos allá, ahorita le llegamos acá. Pues yo tuve la oportunidad de agarrar todos ese tipo de fierros y conocer gente interesante y proyectos increíbles, o sea, Chilitos hacía proyectos para Steven Spielberg, o sea, cosas impresionantes. Pero obviamente cuando regresas, pues tú regresas a Tepic y dices... A la realidad, ¿no? Pero Sí qué te abre importante otro eso que mundo. dices, Agus, y digo, yo cuando di clases otra vez, trataba de inculcarles un poquito eso a los alumnos, que el horizonte, güey, o sea, ahorita bendito Dios y el internet, ya no te claves en tu entornito, ¿verdad? O sea... En esos tiempos era muy difícil conseguir información. Sí, Lo hacías claro. como tú dices, a través de una revista. Una revista que ibas a Guadalajara, No, ya estás a un en Sanborns Sanborns, a así cazarla, es, ver el claro. artículo, ver. Claro. Ahorita estás a un clic de cómo desplumar un pollo con Lo una que se raqueta te de ocurra, ping-pong y vas exacto, a hacer ahorita- 10 personas que lo hacen distinto. Ahorita, Agus, es imperdonable, si tú quieres aprender algo, es imperdonable que no lo hagas. Exacto. O sea, hay todo para que lo hagas. Y es un arma de doble filo eso, digo, ya te platicamos más adelante de Sí. eso, pero en ese tiempo eso lo que a mí me cambió más la vida fue eso. Llego yo aquí a Tepic, regreso, y pues vaya, yo tenía suficiente dinero para comprarme un Pro Tools y aunque lo tuviera, qué chingos iba a hacer con él, ¿no? Claro, y en Tepic. Y fue donde te conocí. Ajá. Yo llego al lugar donde estabas, justamente donde me estacioné, justamente ahorita enfrente ahí, donde era... Por cierto, eso que yo tenía montado, pues fue obra de lo que yo leía. Yo leía mucho en inglés, güey. Pero tú fuiste el primero que tuvo la conciencia y la dedicación y la inversión, el arriesgarse en comprar un equipo de ese nivel en una ciudad que vaya, era... Sí, era muy arriesgado. Era muy arriesgado. Era muy arriesgado. O sea, yo te estoy hablando que cuando yo estudié allá tenía acceso a un equipo que pues tenía patrocinios, chilitos, tenía el acceso, tenía el trabajo, tenía los miles de dólares para tenerlos, patrocinaba DigiDesigns en ese entonces que tenía Pro Tools. Sí. Entonces para mí, haz de cuenta, ir a que me soltaran un Ferrari, aprender a Sí, manejar claro, un Ferrari, claro. ¿no? A Pero mí yo fíjate llego que aquí no se me y- olvida, Agus, que yo en Guadalajara, a lo mejor voy a brincar mucho en el tiempo porque no tengo el control preciso. Yo empecé a hacer aquí, puse una especie de agencia de publicidad muy modesta, güey, donde empecé a hacer primero diseño gráfico, que no soy diseñador, pero le acomodábamos cosas. Se va a oír muy mal lo que voy a decir y me vale madre, porque ya me conoces. Había, la verdad, tan mala calidad en los productos de publicidad de ese entonces que era muy fácil competir, la neta. Aunque no fuera diseñador, con el simple hecho de tener buen gusto, de tener un poquito de bagaje cultural y de saber acomodar las cositas, la verdad es que podías competir. Y entonces me empecé a hacer anuncios de radio. Obviamente, pues no tenía yo el equipo, empecé a hacerlos en la radio de aquí, vi que no se veía para nada ese equipo, empecé a querer comprar, pero así también me acerqué a varios estudios de Guadalajara. No te desvío mucho de tu tema. Lo que te quiero decir es que llegué a conocer a la famosa esta de Q Productions, no me acuerdo los años, con el Cachuz. Con el ¿o cómo se Cachuz. llamaba? Y yo me acuerdo que ellos tenían era una cuadra o no sé qué Sí. máquina era, y había una tarjeta que costaba un dineral todavía, güey, para audio, de Audiomedia. Audiomedia. Y yo me acuerdo que yo les alegaba, porque yo leía mucho, güey. Y yo todavía no compraba mi máquina, pues estaba ya por comprarla. Yo les decía al Cachuz, porque iba y de repente grababa con ellos, y decía, es que voy a comprar una máquina que ya no necesita la tarjeta. Y luego me decía, estás loco, güey, sin la tarjeta no vas a poder. Y claro, era una calidad muy diferente. Pero yo, a ver si te acuerdas, yo compré la cuadra 840. Sí, AB. claro, cuando tenías el deck.
Con el famosísimo Deck, que es un software que yo hasta la fecha le rindo tributo, güey. Si quieres ver cómo lo viví yo de este lado, cuando yo regreso, yo no sabía cuándo iba a volver a ver un equipo de esos, porque, pues, ¿para qué? Como te dije, es un Ferrari, una cosa, algo de esas. Cuando llego aquí y te conozco una vez que voy con Carlos y que llegamos y me dice, vamos con los superusuarios, contigo y con Gilberto. Y llego y veo tu máquina. O sea, hay dos cosas que primero, o sea, me sorprendieron. Que tuvieras una máquina de esas con un programa de esta compañía de OSC, que era DEC. Y la otra era el manifiesto que tenías a un lado también ahí, que era increíble. Que todavía, es más, yo quiero conseguir una copia de eso. Fíjate que yo lo busqué. Tristemente yo lo tenía pegado en un corcho y en algún cambio de oficina se perdió. Lo busqué en línea, de hecho encontré ahí una página que le rinde tributo a esta compañía, porque además después fue absorbida por Pro Tools. De hecho, pues el DEC ahora es Pro Tools y de alguna manera, ¿no? Sus entrañas, su ADN ahí está. Y ese manifiesto es bien importante, Agus, no sé si te acuerdas, pero sí, claro. Entre muchas cosas que decía, la que más se me pegó y hasta la fecha la utilizo mucho es herramientas no es igual a talento. Totalmente de acuerdo. Y eso ha sido para mí un moto durante y eso mi vida. Yo creo que es ahorita el hilo rector precisamente de lo que estamos viviendo, porque tenemos demasiada tecnología, pero estamos muy, de repente, limitados en ideas. La gente, hay mucho de poca calidad de repente. No digo, no todo es malo, está bien, o sea, las cosas se hacen practicando. Pero a ver, te interrumpí porque estábamos con que Chilito, regresas, bueno, estás aquí. Regreso, llego, conozco tu estudio y me sorprende lo que estás haciendo. Y me acuerdo de los clientes que tenías, y una de las cosas que me sorprendió mucho, me acuerdo la cuenta de Tower Pizza y trajiste la voz de Juan Pablo Orea. Sí, claro. Sí, yo le entré en serio. Que era alguien que como tú y como yo crecimos con la radio en Guadalajara, escuchando todo ese tipo de gente, ¿no? Yo él así lo conocí porque yo viví en Guadalajara, estudié en Guadalajara, y yo escuchaba esos promos de Super Estéreo, y era, no mames, yo quiero algún día hacer cosas así. Y un día me paré, güey, así, en la estación. Oiga, ¿quién es el que graba esas cosas? Ya me dijo, no, güey, aquí es la cabina de producción, tienes que irte a donde están haciendo eso en tal lado. Y fui, toqué puertas, me abrió y con la sorpresa, conoces tú a Juan Pablo Orea, un tipazo, ¿no? Que me ayudó mucho. Sí, eran otros tiempos y allá existía la locución comercial, vaya, como tal, y costaba. Aquí, pues no la pagaban. Los primeros comerciales que empezaste a notar la diferencia que ocurrieran en Tepic, y incluso por la música, me acuerdo. ¿Te acuerdas de aquella boutique, la de Barón? Sí, claro. Que tenía la canción de Outfield, y cuando acababa de salir, que todo el mundo, ¿qué es esa canción? Y era así como, y la voz y todo eso, y no recuerdo, creo que si la voz, si mal no recuerdo, creo que era de Mario Vargas. Sí, seguramente sí. Seguramente, pero le invirtieron una lana, entonces ahí como que un par de aguas de que la gente dijo, se nota la diferencia, que lo mismo que en una radiodifusora local, alguien que esté haciendo producción comercial realmente. Sí, eso fue muy complicado porque normalmente las radiodifusoras te regalaban el spot. Yo, mi primer bronca que tuve. Volvemos a lo mismo ahorita. Fue eso, estamos así. Estamos igual, exactamente. O sea, esto se repite. O sea, lo hablamos más al rato, pero esto se repite. Estamos en el principio de eso. O sea, la radio como tal, comercial, ha muerto. Tienes razón. Entonces, en ese tiempo fue un cambio muy drástico. Pues cuando yo llego, veo tu computadora y lo que estás haciendo, y veo los comerciales de Tower Pizza, y lo que más me sorprendió, era la única persona que tenía conocimientos de audio. Sí. Que eso... Insisto, de lo que yo leía de revistas y de artículos. Por donde quieras, pero te diste la tarea de averiguar qué es un búmetro, cómo se miden, estructuras de ganancias. Sí, frecuencias. Saber cómo la diferencia entre un chorus, un reverb. Todavía están unas bocinas que te vendí, por cierto. ¿Existen o no? No, ya las vendí, pero yo me quedé con uno de tus monitores One que tenías. Hermosos, después. Qué perro se ve. Pero estabas haciendo las cosas de una manera totalmente distinta. Y es como es el equivalente como si yo vengo de otro lugar, como te digo, fui a aprender a manejar un Ferrari y llego aquí y tú tienes un Ferrari, güey, lo tienes ahí. Pero pues no hay las pistas como dónde correrlas. Que bendito Dios, fíjate, eso ya lo platiqué por ahí, creo que en un podcast lo platiqué, pero en aquel entonces mi padre, en paz descanse, pues no le iba mal, era médico, teníamos un negocio familiar que no nos iba mal, pues, y el dólar estaba, ¿no? Que, sí, no 7 pesos, una cosa así. Me acuerdo que una de las revistas que me traje de Guadalajara, vi esa computadora. En aquel tiempo, Agus, que internet ni que nada, güey. Vi una tienda. Unas bocinitas por fuera así. Y costaba $5,400. Y me acuerdo haber llegado, era muy cara, evidentemente. 50, 60 mil, pues que más o menos lo cuesta la más barata ahorita, ¿no? Sí, evidentemente había cosas mexicanas más baratas, pero yo quería esa, yo ya había leído mucho. Y me acuerdo que llegué con mi papá y le dije, oye, fíjate que hay una computadora que es mi sueño, bla, bla, y pues cuesta $5,400. Y me acuerdo en aquellos tiempos que me dijo, a ver, abre ese cajón, así, güey. Él siempre guardaba dolaritos para cuando viajábamos. ¿Cuánto hay ahí? No, pues como 4,000 y algo.
pues ya chingaste, consigue lo demás y cómprala, cabrón. Qué toda madre. Entonces, puta, güey, o sea, fue una emoción completar esos 5,400, pero además la pedí, güey, hablando por teléfono a una No, empresa sí, era que un estaba rollo, en McAllen. que no es como Fue ahorita un que- pedo, me la detuvieron en aduana. Y con la confianza, ¿no? Que se sabe si lo vas a recibir o no. Claro, inclusive desde el banco, el sí, mandar todo. la lana. Fue un desmadre, pero bueno, fue toda una odisea para tener esa computadora, que bien dices, pues fue la única que había. Y fue en la igual, ciudad, digo, ¿no? pues estamos aquí gracias a nuestros padres que confiaron en Sí. nosotros, nos apoyaron para hacer las cosas. También para mí fue muy difícil haberme ido a Estados Unidos a un lugar a estudiar y meterme en otro mundo, ¿no? Pero yo cuando llegué veo toda esa computadora y veo las cosas que estaban haciendo y que sabía sobre todo, dije, esto es otro rollo, esto es como debe de ser, ¿no? Y al poco tiempo yo fue cuando me fui a Guadalajara. Sí. Como te digo, estaba en esta casa productora, casa de post. Cuando yo caigo ahí era la casa productora de Guadalajara, la casa postproductora. Era postproductora, No, porque no era chingona. productora. No había más que esa postproductora. Oye, porque además, al igual que aquí, de repente hubo un ratito que una competencia muy desleal, muy gacha en Guadalajara. Sí, Yo recuerdo sí, una sí. época donde hasta el DJ Pelos tenía una casa productora, ¿te acuerdas? Y había varios ahí echándose, pues no pleito, güey, pero pues... No, sí hay intereses, digo, ahí ahora sí que el sol sale para todos y el que tiene más saliva traga más pinole, pero Claro. el segmento del que tenía Casa de Post en ese tiempo era un formato único que no, yo creo que la razón de su éxito, que se enfocaban a la postproducción, no se peleaban en producción. Y entonces esto dividido en la parte que era de animación, que en ese tiempo lo hacía Alfonso Ruiz, era el animador, estaba Benjamín Gómez en la parte de edición de video, y fue el primer sistema no lineal que hubo en Guadalajara, que un Stratosphere, que era una cosa Sí, claro. así, también era el santo grial de todos, porque Sí. fue el primer sistema de edición no lineal que hubo, porque antes era B-roll, ¿te acuerdas? Sí, de sí, que claro, tenías con máquinas. Super Betacam y sí, todo sí, ese sí. relajo. Entonces, eso te permitía tener un control más absoluto de esos y la integración de un Pro Tools. Sí, qué fregón. Que Por separado. Que, por cierto, para amarrar los códigos de tiempo era un Ahorita bronco, te ¿no? platico de eso. Entonces, cuando yo llego y me dicen, oye, pues tú me hace una entrevista, me acuerdo, Mauricio Romero, y me dice, ¿tú sabes de audio? No, no, sí, poco. ¿Y sabes Pro Tools? Pues sí, aprendí a usarlo. Entonces llega y me mete a la cabina y yo veo dos monitores enormes, spliteado, todo es una cámara, una grabadora 3/4. Dice, bueno, aquí funciona así el rollo, desde el Stratosphere amarramos por uno de los canales, por código de tiempo, lo corres desde allá, tú aquí diseñas audio, regresas, mezclas todo en Pro Tools, conviertes en esclava la grabadora, diseñas audio y lo regresas. Y dije, pues sí, está a todo dar. Tenía un Audio Media 2, la tarjeta. Y ahí fue donde entró, y a eso sí se lo agradezco a mi padre, que el haberme mandado a estudiar a un lugar, el abrirme los horizontes y poder tener la oportunidad de aprender a manejar, como te decía, un Ferrari. Llego acá, aquí tiene el Ferrari, tenía la pista, güey. Sí. Entonces, en cuanto me sueltan el primer comercial, llega el primer comercial que me tocó diseñar audio era uno de Expo Moda, y llega Mango Films, y llega el director. Perrísimo. Yo recuerdo y me dice, este morro, ¿qué pedo? Y siempre hace la chamba Mauricio. Ajá. A ver, güey, pues dale, ¿no? Y así como me vio, empezó a operarlo, y como que se aburrió, me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tomarme un café, y cuando regrese, pues vemos qué te quito, qué te pongo. Ok. No, pues dale. Entonces me da la libertad de hacer las cosas. Y tú Entonces, como un chango en frutería, me suelto todo digamos. eso, y cuando llega y lo ve, me dice, súper cool, bien, se queda. Ajá. Y Mauricio me dice, güey, pues ya quédate, Ajá. quédate a trabajar aquí. Entonces estaba estudiando y empecé a trabajar, y esa casa postproductora hacía todos los trabajos de postproducción de todas Las casas. las casas productoras de allá. Unlimited, Pro Alpha, Mango Mango Films, Films. todas las que quieras, y eran comerciales, era cuando empezaba el boom de todo lo Sí, grande. sí, sí. Hicimos CNA, hicimos, no sé, Montonal, Coca-Cola, gobierno, hicimos N cantidad de cosas, miles de problemas nos enfrentamos, y realmente es donde aprendí realmente en esa parte. Claro. ¿no? Casa de Post era la casa postproductora. Al tiempo cambiaron las condiciones de todo eso y se fragmentan, se separan todos, y yo me asocio con alguien, y con Álvaro, y hacemos Aurix. Él ya tenía la empresa que era Aurix, pero nosotros nos especializamos en audio, solamente en audio, como lo mismo camino de postproducción, pero solamente en audio. Sí. Entonces todos los clientes que teníamos igual, seguí trabajando con los mismos, Claro. él junto a sus clientes, yo con los míos, y nos enfocamos en postproducción de audio.
Y ahí es donde ocurre todo lo que te digo. Entonces trabajábamos y de repente llegaban audios muy malos de un comercial que era súper importante. Claro. Imagínate, una vez tuvimos un caso de uno de gobierno, donde no se entendía absolutamente nada del candidato a gobernador. Tuve que restaurarlo, tuve que hacer Y un en montón aquel de tiempo cosas. restaurarlo, ahorita ya hay herramientas que no lo puedes creer, ¿eh? Ahorita hay unas herramientas increíbles. En aquel tiempo sí era una labor quirúrgica. A mí me Exacto. tocó la transición de lo análogo a digital. Sí. Luego llega el punto en el que tengo que hacer yo también mis prácticas profesionales y me mandan a Televisa Radio. Órale. Cuando llego a Televisa Radio, pues ellos todavía trabajaban, que No, yo no, pues hasta en- la fecha sigo admirando mucho. Con cartuchos, ¿no? ¿O qué? Sí, no, me acuerdo que tenían un Eventide, un 3000. Híjole, siempre fue mi sueño, nunca lo pude comprar, güey. No, ahorita platicamos sobre él. Cuando llego a hacer mis prácticas estaba Nacho Abelard y era un pulpo para operar y empiezo a ver locutores que eran 30 segundos cerrados y si te equivocaba lo repetías. Pues yo operaba sistemas digitales, dije, güey, es que esto se puede hacer en una computadora, ¿por qué no tiene una computadora? Claro. No, pues porque aquí así se trabaja. Dije, a ver, préstame. Entonces le enseñé a hacer esas cosas y dice, no mames, hay que pedir esto. Entonces ahí pasé como mis prácticas, hicimos una gran amistad ahí con la gente Y además aportaste algo chido, Sí, ¿no? de Porque esa sí, parte yo me fui, mejoraron. terminé todo eso, regresé a lo mío. Digo, después ya hicimos Aurix, hicimos todo ese relajo. Y es donde me meto a hacer audio directo y postproducción, más postproducción que nada. Empezó el boom de los cortometrajes, Sí. hice varios cortometrajes en audio directo y en postproducción también. Tuvimos el primer estudio 5.1 en Guadalajara. Y ahorita que mencionas Q, hay algo bien chistoso. Q también yo pues le seguía la ficha técnica desde hace mucho tiempo porque era Sí, sí. una institución bastante Claro. grande. Llega un día que nos habla el Cachús y nos dice, oigan, me voy a vivir a España. ¿Les interesa comprar mi equipo? Órale. Pues vamos. Dice, en el equipo van incluidas las cuentas que tengo. Entonces, puedo decirte que compramos Q. Ah, cabrón, esa no me la sabía, fíjate. Y esa computadora que tú veas ahí, Ahora que son la- pisapapeles, ¿no? la tengo de pisapapel de mi oficina. Así está ahí. Luego Por la ahí voy a anda. visitar porque... Y ven incluido un Eventide 3000, que también quedó qué por feo. ahí. Sí, los Y Eventide. y un montonal de equipo que quedó ahí. Me acuerdo que en aquel tiempo los que hacían así mucho diseño sonoro para estaciones, más que nada que era mi rollo, pues el Eventide era el máximo, ¿no? Juan Pablo ya tenía uno en Audiomax, obviamente Super Estéreo pues tenía ahí como Claro, 7, ¿va? sí, Encadenados, ahí hacías cosas Sí, era increíbles. todos externos. Y ahora ya hay un plugin que hay una versión de $29 que yo compré hace como 3 años y ya, güey, haces exactamente lo Hay mismo más que hacen otras cosas, ¿sí? con un plugin. Qué maravilla. Esa es la historia. Entonces ahí comienza todo eso. Y vaya, estuvimos así durante 17 años, lo que fue Aurix. Y la pandemia, creo pues ya, entre otras cosas, creo que cumplió su ciclo. La evolución de la publicidad cambió Sí, por completo. Como te decía, totalmente. yo hacía mucho radio. Sí. Mucho radio. Todos esos locutores que yo admiraba Sí. de siempre, Ajá. todos los tuve en la cabina. Y hicimos grandes amigos. Yo me acuerdo que una vez Y- me mandaste un catálogo de voces y tenías, puta madre, de 80 güeyes o 60. Muchísimos y personas que yo admiraba y sigo admirando mucho. Ajá. Los tenía en la cabina, de repente, y eran amigos y grababan o llevaban a cotorrear o algo ahí. Entonces era el boom, los tiempos de bonanza de la publicidad en radio. Hicimos muchísimas campañas y lo que hablamos ahorita, volvemos al inicio, eso se acabó, el radio se acabó. Sí. Ahorita la misma radio te ofrece paquetes que no puedes competir y la producción de radio ya Sí, se además recortó. como que a la gente ya le vale un poco madre, ya va a ser muy raro que un cliente quiera de veras pagar algo extraordinario. Todavía los hay, sí hay, poquitos, pero los hay. Cambió. Pero además el consumo, digo, lo vemos también en video, ¿no? En video creo que eso sí es una queja de viejito. El tema de los bloggers, el tema de los chavos que, por ejemplo, no se aprenden una frase, güey, y le ponen pausa y brinca. Sí, los cortes, ¿no? Que van haciendo. Antes eso era impensable. Ya nos Agus, acostumbramos a eso. Ya nos acostumbramos y ya no lo vemos mal. Entonces eso, por ejemplo, ha hecho pues que las producciones... Como ahorita, mira, si nos empieza a llover, vamos a cortar, vamos a tener que sí, meter claro. y vamos a resetear. Sí, y- está empezando a y- llover, pero... Sí. y no pasa nada. Y la gente lo perdona ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sobrevives o cómo sobrevivir en este rollo? ¿Qué te ha mantenido, digamos, con chamba, con buenos clientes? Mira, gran parte fue la evolución de todo esto. Las cámaras, los presupuestos para tener una buena cámara, pues ahora son más accesibles.
tenerlo, Sí. pero el audio sigue siendo un problema, sigue siendo una parte deficiente de todo eso. Entonces, mientras existe una Sobre todo persona... que es muy especializado, porque Exacto. no creo, aunque tengas, yo he conocido gente, por ejemplo, que tiene un gran dron, sé cómo en su equipo de video, grúas, cosas, pero yo no creo que le quieran invertir a algo tan especializado como audio, porque sigue siendo más costo-beneficio contratar a un experto como tú por día. Es 1000 veces más barato eso, que sabes que no va a fallar y que va a quedar poca madre, a tratar de enseñarte todo ese proceso y llegarle a ese nivel, ¿no? Mira, yo creo que hay diferentes tipos de proyectos y necesidades. Hay cosas que realmente no necesitas tener un sonidista y puedes lograrlo perfectamente bien, tanto como estamos haciendo ahorita, Claro. que estos aparatos son una maravilla. Yo uso muchos, pero para otras aplicaciones. Pero hay otros en los que sí no te puedes permitir el lujo de tener, o tener una ventanita, un margen de error. Claro. Tú haces un documental y el videógrafo tiene que estar enfocado en su cámara, no puede estar cuidando el audio. Entonces, de nada te sirve tener un súper documental cuando el audio está jodido. Tienes que delegar la responsabilidad a alguien más. Entonces, mientras existe una persona que tenga que saber cuándo, cómo, dónde y por qué poner un micrófono y seleccionarlo, y esa parte la suma la responsabilidad, va a haber trabajo. Van a surgir miles de problemas, miles de situaciones, pero lo importante es eso, lo que te hace tener esa confianza es la experiencia, cómo resuelves esos problemas. Cuando estás en producción siempre hay problemas, no hay ninguna que no pueda surgir algo. Claro. Tan simple ahorita donde estamos. Sí. Dijimos, ¿va a llover? No lo sé, puede ser, está lloviendo. Sí. Es un problema, puede ser. Sí. Si esto fuera una cosa más grande, es el Sí, mismo ya va, problema sí, multiplicado claro, se multiplica por 20. por 20 y el presupuesto dices, no manches, otro día más de rodaje y tú no de preparar todo. Es lo mismo. Entonces, al delegar esa responsabilidad a alguien que se encargue del audio, eso te va a hacer tener trabajo en ciertos tipos de proyecto. Por otro lado, hay cosas que también te van a cepillar. Primero se van a preocupar más si se acaba el papel del baño que el sonidista, o es el último que piensan. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para viajarlos, su fee, su equipo, hospedaje, Tú eres todo eso. o sea, tú resuelves todo tú solo, ¿verdad? ¿O necesitas a veces asistente? A veces dependiendo del proyecto. Dependiendo del Pero proyecto. normalmente si vas de one man band, eres tú solo, ¿no? te encargas Que es una de chamba eso. muy pesada Es físicamente. pesada físicamente. Sí, porque estás cargando equipo, estás al pendiente Tú ya de te compraste tu, ¿cómo se llama? Stingray o ¿cómo se llama? tus Tu fibra cañas de fibra de carbono, Sí. traes un arnés que pueda Claro, distribuir el peso, autonomía de baterías para largas jornadas, pero sin embargo tienes que microfonear gente también. Entonces, si vas a microfonear más de 3 personas es un problema. Sí. Porque se le acaba uno, se le acaba otro, entonces tienes que traer un asistente o ya llevas un microfonista, tienes que solicitar un fee también para él. Y como dicen, o cargas la virgen o truenan los cohetes, no puedes hacer todo al mismo tiempo, entonces tienes que ser consciente de eso. Claro. Pero lo que me encargo más es de entender la necesidad del proyecto cuando confían en mí y diseñar precisamente ese workflow. Digo, esto lo resuelve una sola persona, 2 personas. Y lo padre de este trabajo es que hay muchos tipos de proyectos. O sea, puedo hacer documentales, puedo hacer realities, puedo hacer un comercial, puedo hacer una serie, puedo hacer televisión, y todos tienen necesidades distintas y problemas distintos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en lo que va del año, ahorita he hecho 4 películas y todas son completamente distintas en necesidades. Unas son como formato de televisión, otras como de terror. La semana que entra comienzo una serie por 3, termino hasta finales de octubre, donde el formato también es completamente distinto, donde tengo que hacer 2 unidades, pero balanceando la calidad. Para que los que nos están viendo y escuchando se den una idea en qué series y en qué películas has chambeado. Así, porque sé que has estado hice la película, si les gusta el fútbol, la de Chivas, la película, esa me encargué de hacer todo. ¿En Amazon Prime? En Amazon Prime está ahí, también la serie de Amazon de Chivas también la hice. He hecho documentales, hice una de una que se llama Goret, de Cornado, hace tiempo sobre toros, que se lo filmamos en España también hace como 10 años. ¿Poderoso Victoria o no? Poderoso Victoria es que es buen amigo mío, Raúl Romón, que es mi vecino. Y fíjate que para que le mandes mensajito, porque necesito ir a Guadalajara a que me grabe un podcast ahí. Sería genial. Con Con Raúl Ramón trabajo bastante, de repente muchos proyectos. A la semana pasada estábamos haciendo un proyecto, uno bien interesante, un documental que está haciendo para Mano Miguel, increíble. Okay, si no han visto Poderoso Victoria, por cierto, véanla. En ese hice el audio directo de esa de Poderoso Victoria. Esa fue filmada en Guadalajara, en Durango y en Nevada. Okay. Y también fue toda una aventura todo eso.
En reality shows hice unos que es para MTV que se llama The Surreal Life, que creo que son las pruebas más duras que he tenido en mi vida, desde ser reality show es lo más pesado que hay. Y vaya, no sé cuántas películas. ¿Y cuál ha he sido hecho. la chamba, digamos, que más te ha exigido y que más satisfacciones te ha dejado? Que La que dices, sigue. la que sigue siempre, esta está La chingona. que sigue siempre. No, creo que todos, como te digo, son necesidades distintas y lo padre es como resolver. A mí me encanta mucho el documental porque realmente es algo que no sabes qué es lo que va a ocurrir. He hecho realities guionados como Mexicánicos, Sí, hice sí, claro. 3 temporadas que pues, ya sabes lo que va a ocurrir, pero está padre, es una buena experiencia. Claro, Llevan ahorita claro. van en la 9ª Sí, o 10ª temporada, no sé qué, pero eso me tocó hacerlo también. Pero resolví cierto tipo de problemas. Sí, porque cada proyecto es como un traje a la medida, ¿no? Totalmente. O sea, de ver como lo fregón de tu caso, Agus, y que yo admiro y reconozco mucho tu capacidad, pues es que tú tienes esa capacidad precisamente y esa experiencia de poderle decir al cliente, y eso yo espero que el cliente lo esté razonando y agradeciendo y que entienda que le estás ahorrando una la nota, ¿eh? Porque tú ya te equivocaste, por así decirlo, muchas veces, o ya sabes cómo hacerlo, y esa experiencia es la que deberíamos estar cobrando. No sé si la estamos Yo creo cobrando que eso o es no. por lo que paga la gente. Yo creo que las canas tienen que pesar en algo. Exacto. Porque, como te digo, en documental a veces no tienes una toma dos. No, Ahorita hicimos un documental para Benjamín Galindo que está para HBO, que se llama Capitanes de América. Y estamos haciendo para otro futbolista también que no puedo decir, pero también es otro capitán de ahí. Y son necesidades distintas. Y la gente confía en ti. O sea, vino el productor desde Suiza a ver todo eso y estábamos grabando y me dice, oye, pero es que está pasando un camión y se oye todo eso. Y le pasaba los audífonos. Escucha. Ok, entonces ya se quedan tranquilos. Voy a hacer un documental ahora, unas tomas en septiembre, de Pedro Rangel, que es un tipo increíble, que es el primer discapacitado que cruzó el Canal de la Mancha nadando, y ahora se va a aventar una travesía de 16 horas nadando, 50 kilómetros cruzando otro canal, y es una necesidad distinta. Claro. O sea, me están pidiendo un hidrófono, la productora es canadiense, no sé para qué diablos quiere un hidrófono, qué queremos grabar, pero eso es lo padre, que cada es un reto distinto, siempre es un reto distinto, entonces empiezas a hacer juguetitos que hay un montonal ahorita de acceso. Sí, que eso también nos platicábamos ahorita, somos como niños chiquitos cuando vamos al NAP o cuando vamos a... Exacto. A veces yo me clavo horas, ¿no? Viendo así la página de B&H o tanta tarugada que hay. Sí, eso es como nuestro porno de este año, ¿no? Ver así el bien hecho. Exactamente. Oye, y tú tienes ya un arsenal de juguetes y de herramientas, y aún así te hacen falta cosas, de repente rentas, o cómo resuelves tú? Siempre te hacen falta cosas, pero siempre es bueno saber quién las tiene. Claro. Y o te la prestan o la rentas. Te las o la rentas de consigues. repente. Ahorita tengo bastante equipo como para cubrir 2, 3 unidades. Uno de los proyectos más grandes que tuve que coordinar fue tal vez el de Chivas también, donde fueron varias unidades. Y fue un proyecto que casi me cuesta mi matrimonio, porque estuve viajando con el equipo durante casi 3 años. O sea, vivíamos con ellos. Y estamos hablando de las Chivas, pues, que además tienen un estilo de vida y un... Y nos tocó la fortuna que fue cuando fueron campeones, que todo eso se grabó, entonces sí fue increíble. Sí he tenido la suerte de esos, en proyectos que han sido como, pues bien chidos. O sea, el año pasado hice el diseño de audio de un documental para la NFL que lo hicieron en Cobra Films y se ganaron un Emmy. Órale. Y este año ganaron otro Emmy y también hice el diseño de audio de eso. Entonces ha sido padre como participar en lugares, en proyectos como ese tipo. Sí tienes que tener de repente sí ciertos equipos para tener paz mental en un set. Claro. No puedes rifártelo, es muy arriesgado de repente, digo, no es por menospreciar micrófonos como estos, pero no vas a ir a hacer un documental a un lugar donde va a haber mucho viento, donde no tienes dónde medir ni nada de eso. Claro. Es muy Sí, arriesgado. tienes que garantizar siempre, ¿no? Inclusive plan A y plan B. Ahorita que dices de estos por ejemplo traen hasta una función que te hacen un subcanal, ¿no? Con menos decibeles abajo por si te alucinaste. Ahorita, por ejemplo, ya la tecnología, lo que le llaman el 32 float. 32, que ya ni siquiera ajustas ganancia. Olvídate de eso, siempre va a estar grabado bien, entonces te quita chamba como sonista. Me llevo esto y lo pongo. Sí, pero hay que saberlo acomodar, hay que saberlo editar. Pero aquí no hay problema que lo veas. Pero cuando estás en una película, en una serie, donde tienes que ponerlo bajo el vestuario, donde no tienes que se vea, tienes que tener micrófonos más pequeños, es donde entra la parte complicada, que ya no van a ser micrófonos
pues de $100. Sí, claro. Ya una cápsula te cuesta $700 y si te la rompen te quieres volver chango. Claro. Aquí en Nayarit hay un par de exalumnos míos que han destacado mucho en el audio, y da gusto pues cómo han ido evolucionando. Y digo, lo menciono ahorita que estamos hablando de marcas porque pues por algo también las marcas tienen ese prestigio, ¿no? O sea, hay ya estándares mundiales en la industria. O sea, yo estoy seguro que el equipo que tienes tú, el día que te paras en Estados Unidos con tu equipo, pues no te van a preguntar, oye, ¿qué es esa madre? ¿No? O sea, Ahorita fíjate, varios productores sí te piden, por ejemplo, cuando trabajo con gente de otros países, sí me piden, me dicen, ¿qué equipo tienes? Especificaciones. De hecho, el día 10, no se concreta, o capaz de que me hable mañana y se hace, pero iba a hacer un documental y me mandaron un rider de equipo, que era una locura. ajá, Y le dije, sí lo tengo, pero ¿qué vas a hacer? Es que no te puedo decir, pero ok. no es que no puedo decirte todavía, pero si ya lo quieres hacer, ya necesito saber qué voy a Claro. hacer porque a lo mejor te puedo hacer Muchas otra veces piden también configuración. con redundancia, por si uno falla y esas cosas. Creo que ¿o no? muchas veces es el que te lo pide es el productor por órdenes del director, pero ni el productor sabe qué lo va a ocurrir y también el director no sabe cómo lo va a resolver. Ok. Y no tienen el acercamiento como una persona de audio cuando le digan, mira, vamos a hacer esto. Sí, claro, como que Digo, están protegiendo de más, pues. Por ejemplo, me pidieron a mí 15 lavaliers para un documental y que nunca he hecho en mi vida Algo con un documental 15, con claro, 15 lavaliers claro. y no lo puedo orquestar yo Claro. solo. Pero si me dices que es un reality, sí te lo creo que sean 15 lavaliers. Claro. Y no lo puedo hacer solo. Y hay necesito equipos tener- muy específicos para ese tipo de. Tengo que de hacer un productos, split de ¿no? 2 unidades, tengo que Así traer es. microfonistas, tengo que hacer todo y tienes que hacer todo un workflow Sí. completamente distinto. Ahora, en el año pasado, en noviembre, hicimos un como tipo Shark Tank, pero de unas chavas, y donde eran 20 participantes y eran 3 unidades de audio Simultáneas, y simultáneas claro. y está ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo, Sí, pero con meses de anticipación te sí, dicen qué va a claro, ocurrir. Claro. Entonces, cada uno tiene una necesidad distinta y cada uno tienes que tener el equipo para poderlo resolver. Y si no lo tienes, saber quién lo tiene para que se lo pueda rentar. Claro. Y más que todo, necesitas más manos, más oídos y gente capacitada para hacer eso. Que eso es la parte que también, ahorita, hoy por hoy, gente que ha sido mi asistente o trabaja conmigo, sabe mi modo de trabajar, trabajan conmigo, dobleteamos de repente trabajos, yo me voy a un proyecto, ellos se van a otro y todo, y trabajamos como en conjunto en esto, ¿no? Tu herramienta principal, pues, son tus oídos. Totalmente. ¿Los cuidas? Sí, claro. Porque es Sí. algo que luego veo que hay gente que medio descuida un poquito. Sí, yo trato de cuidarlos. Sí, ya a mi edad tengo un cansancio auditivo y por la exposición claro. que tienes en eso. Y más que todo, como trabajo mucho en postproducción, Sí, es algo que tienes que cuidar. sí, claro. Ya estás largas jornadas en postproducción y ya no estás oyendo, realmente te estás mintiendo. Entonces trato de ser Sí, consciente de eso y el parar. efecto montaña, ¿no? Exacto. Dejarlo un rato. Sí, ya salirte. te sales, lo empiezas a escuchar. ¿Qué prefieres, tu audífonos para estar mezclando o tus No, monitores? ¿Tienes monitores favoritos? Debes tenerlos. Sí tengo monitores favoritos, o sea, tengo unos Genelec que me encantan y tengo ¿De otros... los chiquitos o de los más Unos grandes, chonchitos? unos poquitos Ok. más grandes. Y tengo unos como más de carrilla que tienen estar un poco más de punch, que estos son unos Event 2020. Ajá. A ti te compré unos ¿Te Alesis. acuerdas qué bonito sonaban? Sonaban muy bonito esos, pero eran pasivos. Sí. Ahorita ya, Sí. o sea, eso requiere un amplificador, cableado, claro. ruido, muchas cosas. Ahorita ya vienen amplificados Claro. todos. Claro. Pero son los que ¿Qué usamos marcas te muy gustan bien. de las nuevas? ¿KRK? ¿Alguna? No, Digo, KRK tuve también los que suenan bien, pero no para lo Los que haces. para- Es otro para- tipo de cosas. Me gustan Ajá. mucho los Adam. Adam son muy buenos. También los Focal son muy buenos. Neumann de ese tipo, pero yo digo que teniéndolos bien calibrados, digo, también una marca respetable, ¿no? También Claro. buenos patitos, claro. puedes hacer grandes cosas. Ahorita tienes equipado para 5.1, 7.1. Ahorita, fíjate, esa es otra cosa bien chistosa. Ahorita ya el 5.1 como que pasó a la historia, sigue usándose, tiene sus estudios. Sí, sí. Ahorita la nueva tecnología es Atmos. Atmos, ¿no? El sonido. Yo acabo de certificarme como ahora Atmos fregón. también hace finales de año. No lo han explotado lo suficiente, ¿no? Ya ves, por ejemplo, Apple Music tiene ya mucho de audio Sí. envolvente, hay que tener sus audífonos, yo tengo Claro, los míos, obviamente, sí. como buen Puedes mezclar. Ahora lo que puedes ya hacer es, ¿sabes qué es lo padre de todo esto? Que no necesitas muchas veces, o sea, sí lo necesitas como para terminar el proyecto, tener todo el seteo, Ajá. pero es como volar un avión. O sea, tienes todos los instrumentos Sí. que aprendes a leer, los empiezas a diseñar, estás oyendo tus audífonos Sí. y ya te vas a un estudio que no tienes que pagar y tener toda la Claro. infraestructura, donde ya rentas las horas, Sí. reduces todo eso, te llevas tus camas de sobre eso y empiezas a mezclar y haces toda esa magia. Sí. Eso ya lo Entonces, estás es haciendo diferente. tú. Sí, lo he hecho. Hicimos pues, este comercial que te digo de la NFL, que hicimos este documental, Sí. lo mezclé en Atmos. Ok. Estuvo padre, estuvo bien.
Entonces, forzosamente tienes que cuidarte los oídos. Claro. Entonces, yo ir a un antro, un lugar de así, híjole, creo que mi cuota es como de una vez al año. Conciertos sí voy, pero ya no estoy hasta adelante, estoy un rato y me encantan los conciertos, pero sí sientes el cansancio auditivo. ¿Tocabas música tú? Eso fue el principio de todo. De todo, ¿verdad? Entras en la música. ¿Y por sigues la música. tocando o no? Ya no tengo tiempo, tengo nada más ahí mis bajos ahí que Yo me acuerdo adoro mucho de tu y me estudio divierto. Con tus bajos ahí. Sí, ahí todavía los tengo. Ya son más de adorno, que he pensado en venderlos. Pero los usaba, por ejemplo, cuando estaba en el estudio, cuando hacíamos jingles, ahí se usaba y tiraba las líneas de bajo de repente. Algunos sonidos para diseñar audio también usaba el bajo para hacer algunas cosas. Pero no, la música ya creo que fue algo que fue el principio de todo, pero ya acabó. ¿Sigues siendo maquero? ¿Te gusta la Mac? No, totalmente. Ahí está mi Mac y la traigo como tortuga ninja en mi mochila todo el tiempo. ¿Pro Tools 100%? Pro Tools 100% también está cargado ahí, que es una gran ventaja ahora. O sea, voy en un avión o vas en un camión, me veo en un camión, abres, sigues trabajando, sigues enseñando con audífonos, llegas, abres tu sesión ahí o lo subes, lo tienes en la nube. Sí, claro. Trabajo, por ejemplo, con amigos, colaboradores míos, de repente que tenemos un proyecto y a distancia, tú encárgate de editar diálogos, yo me encargo de esto. Están compartiendo un mismo proyecto. Exactamente, pues, y ya lo integramos después. Ha sido padre, de repente estás en set y estoy produciendo algo, de repente algún comercial de algo que va a salir. Entonces es padre todo eso. Pero volviendo a la pregunta de eso, tus oídos los tienes que cuidar, sí tienes que ir con un doctor hacerte una audiometría una vez al año, digo, es lo recomendable. Yo ya sí tengo pérdida de algunas cosas ahí, todos yo creo, y es como la vista, más, ¿no? sí, pero ahora confías mucho en medidores. Conociendo tu equipo y teniendo un conocimiento sobre estructuras de ganancias, puedes saber qué es lo que está ocurriendo. O sea, mi grabadora de repente, antes de yo ponerme los audífonos, estoy seteando todo eso, nomás me los pongo para saber que no está ocurriendo algo raro, un ruido, un roce, una interferencia, algo. Sí, lo demás ya lo traes. Lo demás ya sé cómo debe estar funcionando, porque sabes cómo tus niveles de entrada, salida, todo tu ruteo. Sí te ayuda mucho, pero sí llega un punto que comienzas el día y tienes el volumen en el 5 y ya cuando va a acabar el día andas en el 8 y dices, traigo un cansancio auditivo. Claro. Sí tengo un grado muy leve de tinnitus, yo creo de repente sí te entra el estrés y pero es el precio que hay que pagar de esto. Claro. Oye, ¿ya conociste la Esfera en Las Vegas o no? La última vez que cuando fui a la NAP, estaban por inaugurarla. Vi las pruebas y todo eso. Tampoco. Sí, es impresionante. Pero no la conozco. Pero no la conozco. Adentro. Me quedé con las ganas de este año ir a la NAP, porque ya me estaban haciendo una película. Pero sí ha ido comentarios increíbles. Vamos al siguiente año en abril. Ahí, seguro. A ver si nos toca ir juntos allá. Sí, no, sería bueno. Digo, no sé si yo el otro día me chuté todo un documental sobre su construcción y es una cosa impresionante la cantidad de bocinas, cómo está apuntada para... Un amigo estuvo trabajando ahí, un amigo de ahí de Las Vegas, y no, es increíble. Creo que hay 4.3 bocinas por mono. Entonces, es una cosa, que hay que vivirla, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, es y para increíble. alguien como tú, pues me gustaría mucho verte cómo reaccionas a una cosa, una experiencia de esa parte, sí. Cuando vas a la NAP tú sabes cómo Sí, claro. ¿Y qué proyectos siguen, mi estimado Agus? ¿Qué te emociona? ¿Qué quieres hacer? Digo, ¿qué traes de chamba y qué quieres hacer? El próximo proyecto es una serie tipo, es un formato de hecho único ahorita, no único en el mundo, pero único para Guadalajara el nivel de producción, que es como las novelas turcas, pero es un ritmo de producción muy rápido, donde vamos a estar tirando muchos capítulos en 2 unidades, donde va a ser como... Es algo ¿Para que no ha habido. ¿Empresa de streaming? De hecho es una coproducción para India. Okay. Y la productora está en Guadalajara. Órale. Que se llama Yajaira Films, es una gente con la que he estado trabajando en los últimos 2 años. Que realmente están haciendo cosas bien padres, están haciendo cosas y hayan confiado en mí para encargarme de toda la parte del audio y pues, que se olviden de toda esa parte. Entonces esto va a ser un reto interesante. De hecho el jueves tenemos pruebas ya con talentos porque ahora me voy a encargar de otra parte que son los chicharitos, los apuntadores, porque van a trabajar a ese nivel de producción tienes que ser muy rápido. Sí, no hay tiempo muchas veces, entonces tienes que trabajar con los actores. En su performance de todo eso, entonces tienes que tener los chicharitos y alguien que se encargue de eso. Entonces, y la parte técnica, esa es la que me toca a mí, o sea que, pues que no falle nada. Claro.
hacer pruebas, todo el workflow de todo eso. Y que no entorpezcas y que no detengas ese ritmo aceleradísimo que Ese es el traer, proyecto más, que voy a tener más largo ahorita por este tiempo, y en medio de eso está ese documental que te digo que tengo que ir a la Riviera Maya, donde va a ocurrir eso. Ajá. Hay ahí algunos proyectos también que han quedado, porque los documentales así pasan, no firmas todo consecutivo, sino cuando van ocurriendo momentos. Claro. Entonces hay uno con este futbolista, hay otro con un cantante de ahí que tampoco puedo decir quién es porque también me hicieron firmar NDAs de todo ese relajo. Ajá. Y como que van ahí como en huequitos, Sí. acomodándose. Prácticamente, pues ya casi todo este año como que lo tengo cubierto. Fregón. Sí, es por eso que casi nunca vengo. Claro. Cuando vengo, pues aprovecho así, echarnos un café, ver amigos, ya mañana me regreso. Claro. Pero eso es. Pues yo te agradezco mucho, mi estimado Agus, porque además te tengo mucho aprecio y como bien dices, fíjate qué bonito fue recordar ahorita un poquito cuando yo iniciaba soñando en hacer tarugadas, luego dicen que me desvié al tema político, pero nunca he dejado de amar mucho el tema de la producción y postproducción, sobre todo sonora, pues, ¿no? Yo sigo disfrutando muchas cosas, soy un gran consumidor de audios, yo, por ejemplo, en diciembre me regalé una suscripción al New York Times, al periódico, pero lo que me jaló fue que incluía una aplicación de audio, porque traía como podcast con unos reportajes impresionantes, güey. Entonces, yo siempre he sido de historias sonoras, pues, ¿no? Entonces, Sí, el audio es un mundo completamente distinto. Siempre ha habido una pelea bien estúpida entre la imagen y el audio. Creo que todos los dos se complementan, no que sea uno más que otro. Y también hay que reconocer que lo que hacemos nosotros como sonidistas es lo que es, somos una parte técnica, es la parte de resolver los problemas. No es que no diga que no tenga una parte artística, pero es mínima. O sea, el artista lo hace el fotógrafo, el artista lo hace el director, todo eso. Nosotros resolvemos los problemas en set y para eso tenemos parte también en postproducción. Ahí es donde sí entra la parte artística. Ahí cuando vas a diseñar sonidos, cuando realmente empiezas a trabajar más en otras cosas, la parte musical, la integración de todo eso. Pero sí es un mundo bien padre. Y chido, yo sé que a ti te encanta lo que es el sonido. Sí, bueno. Fuiste el primero que invirtió en equipo. Sí, ¿En fíjate, serio? yo, por ejemplo, ya no le seguí con Pro Tools porque es costoso como hobby. Yo lo que hice fue que, tú sabes que Apple tiene ahora que estuve estudiando, pues tenía mi correo de estudiante, entonces me compré el paquetito de Apple con Logic, que el Logic está feo, pero traes como 80 gigas de banco de sonidos y loops y demás, entonces yo con eso tengo para divertirme. Traes Final Cut, traes ahí como todas las herramientas Motion. Y con eso me divierto en el tema sonoro. Pues volvemos a lo mismo, o sea, es la necesidad que tú tengas para crear cosas, para hacerlo. La herramienta más importante de todo eso es la creatividad y lo que tú vas a estar haciendo. Los programas que tú uses o el micrófono que tengas, vaya, eso es algo... Volvemos a lo de las herramientas, no es igual a talento. Sí, no es igual a talento, completamente. Y claro, quieres hacer un proyecto que donde lo quieras llevar a plataformas, pues no vas a poder usar tal vez el Logic porque vas a tener que llevar una sesión en Stems con Pro Tools a un estudio grande. Un estándar, pues, ¿no? Ya Son niveles. Oye, ya para terminar, ¿qué opinas de los avances tecnológicos? El tema de la inteligencia artificial en la edición de audio, en la postproducción. Es una herramienta sorprendente, creo que tenemos que aprender a utilizarla. Sí, mucha gente como le tiene miedo, yo creo que fue como cuando llegó el automóvil o el tema que van a las carretas, son la onda, o la estufa de gas, ¿no? Que les tienen miedo, vamos a volar y todo eso. Creo que he visto cosas bien interesantes, como te decía, hace 2 años que fui a la NAP, vi cosas que dije, wow, tan tremendas, en cuestión de la voz. O sea, estaban unos tipos así como cuando tú viste a los de OSC, ahí apestaditos, había unos vatos que tenían un rollo de inteligencia artificial para modificación de voz, que era sorprendente. O sea, tú grababas un texto y te lo pasaba al idioma que tú quieras y te podían hacer la voz de Robert De Niro o de Al Pacino o lo que sea. Y bastante decente. Ahora ya hay plataformas para hacer este tipo de podcast y eso, que sin que tú lo entrenes, sino por el simple hecho de estar subiendo tus videos, el día que te falte una narración, nada más le pones ahí el texto y con tu voz lo narra. Es increíble. Sí. Y ojo, como bien dices tú, hay gente que se asusta mucho y nos van a dejar sin chamba. Yo creo que al revés, hay que aprender a utilizarla
y hay que incorporarlo otra vez a ese. Yo siempre me gusta mucho la comparación de lo que hacemos en general en producción audiovisual con lo que hace un chef. O sea, entonces es otro ingrediente o es otro banco de ingredientes nuevo para agregarle a tus Además, banquetes, te fijas, ¿no? la pandemia nos enseñó una manera muy distinta de trabajar. Sí, yo antes en un estudio de grabación yo tenía que tener a mi locutor ahí, tenía el cliente, Sí, tenía el ejecutivo claro, de cuenta, el tienes toda la director, razón todo en eso. eso, ¿eh? ¿Sabes cuánto tiempo tengo que no hago eso? No, O sí, sea, yo le hablo a un locutor, necesito este texto, le doy las indicaciones técnicas, todo eso me las envía porque ya Sí. tiene un equipo decente donde Sí, grabar. sí, sí. Lo que no, yo lo puedo corregir en post Sí. o con inteligencia artificial Sí. o lo que tú quieras. Y lo entregas al cliente y trabajas. O sea, tengo locutores, uno que está en Cancún, otro está en Los Ángeles, ahí mismo en Guadalajara. Sí, claro. Y ellos mismos, no sé si a ellos realmente he platicado con varios locutores, con Begoña Lomelí, entre otros, le digo, ¿cómo les ha pegado la onda la inteligencia artificial? Pues ellos lo siguen contratando, siguen haciéndolo. No sé, hay gente que prefiere de repente hacerlo con inteligencia artificial. Acabo de leer un artículo muy interesante, se me fue el nombre porque además no soy bueno para los deportes, pero es un narrador gringo muy famoso de la NFL, se me fue el nombre, pero el señor tiene 87 años y es una leyenda. Y acaba de firmar un convenio para las Olimpiadas, donde su voz va a ser clonada y además esta empresa de streaming, tú por ejemplo te vas a registrar en tu aplicación y tú le vas a poner que a ti te gusta el fútbol soccer, te gusta el patinaje artístico y te gusta la gimnasia o la lucha grecorromana. Bueno, pues el locutor a ti nada más, además te va a decir tu nombre, te vas a escuchar, imagínate cómo escuchar, digamos, al perro Bermúdez, todas las noches te va a hacer tu resumen, güey, Claro. y te va a decir, hola Agustín, en la lucha grecorromana, hoy quedaron tal. Es increíble. Como lo acabas de decir, como un chef. O sea, tú le dices, Sí, oye, sí. yo quiero mío sin cebolla, pero ponle Y eso cilantro causó y mucha todo. polémica porque hay quien dice que, bueno, el señor tiene 87 años y que hay muchos talentos queriendo ser como ese señor y pues que ahora se van a enfrentar, inclusive el señor va a morir y va a seguir esta tecnología y va a seguir su voz, güey. Claro. Entonces, por un lado es un poquito injusto para los que están, pero por otro, bueno, pues hay que... Pues, ¿qué me dices de la bronca que tuvieron también, ¿no? De los extras, que iban a escanear Sí, todo y ya no iban a pagarles sí. todo eso. Fue todo un tema. Digo, eso... tenemos que hacer un podcast completamente sobre el rollo de la inteligencia artificial y cómo ha afectado en Pero todo en general ese el grado. feeling humano no se puede todavía Mira, lo que es mi emular. trabajo, mientras esté requiriendo cuando tengas que poner un micrófono, tener el contacto con una persona, donde alguien tenga que poner una cámara, donde tengas un director que tenga que sacar lo mejor de un performance, de un actor, eso no va a ser clonado por la inteligencia artificial. Nos puede ayudar para limpiar el ruido de esto, quitar la música que tenemos, los platos, lo que sea. Pero es algo bien chistoso, incluso tienes que entender el formato de lo que estás haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita es esto, una plática. Sí, claro. Y en esto un es lugar ruido. como esto, Y claro. yo siempre he dicho, cuando diseño audio, a veces el ruido es el perfume sonoro. Exacto, mira, es muy chistoso porque a veces yo conozco gente en las escuelas y eso, donde le meten mucha lana a aislar un ruido, a aislar un lugar, y lo hacen tan inocuo que luego tienen que meterle reverbs y plates, y entonces tienes que simular una... Regresas a lo mismo. Pues mejor búscate un lugar. A mí, fíjate que cuando empecé con este tema de los podcasts, desde un principio me valió un poquito madres, porque justo lo que dices, ¿no? El formato es una plática entre amigos. Sí. Me gusta grabar en lugares como y que si se escucha la licuadora, pues sí, estamos en un café. ¿Cuál es el objetivo principal de mientras esto? Que platicamos, Eso es. hasta ahí El trabajo como no un tengo sonidista, problema. ¿cuál es tu principal objetivo? Que tenga la inteligibilidad de lo que estás diciendo. Que no se pierda en eso. Mientras no entiendas el mensaje ya tienes un problema. Lo demás, bueno, puede sonar y entonces, pues sí, güey, estamos en un café. Claro. Las cosas Sí, ocurren, claro, claro. así es la vida. Claro. Otro trabajo es grabar los ambientes y todo eso. Y lo puedes hacer tan complejo como Claro. tú quieras. Ese es otro de los consejos que yo daba a mis alumnos. Digo que es una técnica nada nueva, pero que muchos lo desconocen. Que luego hay gente que llega, por ejemplo, y graba algo y no graban lo que se le llama como el room tone, ¿no? Room tone. O sea, tienes que tener cómo se escucha el silencio. de Ahora ese ya lo lugar. puedes generar. Mira, te puedo decir una ya lo cosa. generas. Ahorita que hablas de la inteligencia artificial, yo tengo una herramienta que se me hace increíble, así me rompió el universo y se me hace increíble, que se llama Crotos. Una vez googlealo nada más. Ok. Donde tú tienes un ambiente, entonces tú dices, quiero ambiente de tráfico. Ajá. Y te aparece un cuadro donde el cuadro está dividido así como dos curvas, y tú tienes un cursor, y lo puedes tener también ya como en Atmos, Ajá. y donde tú lo vas moviendo, te dice, de este lado te dice sirenas, de este lado te dice tráfico, entonces tú a donde te mueves te va Claro, marcando claro. y dándote más menos. Ok. Y cada que lo mueves no se repite, es Ajá, único, Es algo único. ¿no? es único. Sí, o sea, Igual bueno, tienes para reemplazar pasos, Qué fregón. armas, todo eso. Entonces, si tú usas todas esas herramientas en tu beneficio, aprendes a utilizarlas para diseñar audio, tú
eres más rápido, es más eficiente. Ahorita es producir más. ¿Algún consejo que le puedas dar a los que se quieren dedicar al tema del audio? De dónde capacitarse, de qué seguir. Ahorita creo que hay mucha información en todos lados. Creo que primero, las bases siempre es lo principal de todo, entender cómo funciona el audio. Claro. O sea, los conceptos de estructura de ganancia es lo principal, y para entender estructuras de ganancia tienes que saber en qué se mide. Claro. Si son decibeles, cómo actúan los decibeles. Sí, no sean como el burro que tocó la flauta, por el amor de Dios. Yo conozco a muchos morros que están haciendo las cosas Picas bien, botones. pero que si le preguntas no saben replicarlo, no saben por qué sucedió. Mira, te voy a poner un ejemplo, es como la música. Podemos aprender a tocar la guitarra de manera empírica y puedes ser un gran guitarrista, pero llegas hasta un punto, hasta un nivel, Claro. donde ya estás y puedes ser muy bueno. Claro. Digo, hay virtuosos que nunca estudiaron y llegaron a ser Claro. grandes personas, pero si realmente quieres hacer grandes cosas, estudias música y entonces, ahora entiendo por qué esta escala y esto, cómo conecto con esto y cómo puedo hacer estas transiciones. Igual el audio. Cuando tú sabes cómo vas a modificar un sonido, cuando tú ya lo grabaste por medio de un ecualizador, por un compresor, un maximizador, todas las herramientas que tú tienes, todas tienes esa paleta, entonces estás hablando de una cosa distinta. Sabes cómo capturarlo y cómo manipularlo. En pocas palabras, aprendes las reglas para luego romperlas. Bien, exacto. Eso es lo único que puedo hacer. Entonces, el único consejo que les puedo dar es aprendan todo lo que puedan, nunca dejamos de aprender. Tú me acabas de decir ahorita, quiero aprender algo sobre inteligencia artificial. Te digo, Sí. cuando encuentres un curso bueno, dímelo, Sí, también sí, puedo sí. hacer. Sí, Porque claro, porque te quedas. estar todo el tiempo, ahorita es la maravilla es eso del internet, un clic, Sí, y tienes todo a la mano. tienes todo. Oye, Agus, ¿algún plugin favorito que tengas de audio? Fíjate que yo soy bien básico para los plugins. Yo trabajo mucho con ecualizadores, Ajá. un limitador, un compresor de repente. Normalmente un ecualizador normal de voz. Es Para un- vos, ¿cuántos puntos pones? ¿Es un paramétrico? Uso ¿Qué un paramétrico usas? de 10 bandas y Ok. que es con lo que juego nada más para limpiar las imperfecciones de la voz o lo que vaya a hacer, Ajá. como básico. El otro es para controlar nada más la dinámica Ajá. y ya lo demás de ahí en adelante lo que vaya requiriendo. Si ya me van a pedir reverberaciones, pues tienes que ver la dimensión del lugar, Claro. ya Hacer- calculas hacer todo ese tipo de simulaciones. cosas, simulaciones o ¿Eres de usar compresores para voz y eso o no? cuando son necesarios sí. Cuando es necesario sí los uso. Uso ya más como para proceso de máster, ya metes ahí encadenar varios plugins, Ajá. pero no es que tenga así como, este es mi favorito. En un tiempo sí era muy fan de los Focusrite, unos plugins Sí, increíbles, claro. los D2 y todos esos. Pero ahorita Sí, creo que hay... Eso fíjate que lo he notado. Hemos regresado un poquito a lo básico, tanto en audio como en video. En video ya es muy rara que hagas una edición con tantas transiciones y tantas cosas como te acuerdas se llegó a hacer. Ahora es volver a lo básico, lo cual me gusta porque entonces nos mete en un ámbito de competencia a ti y a mí, mi estimado Agus, donde el contenido es el que manda. Así Y es. si tienes un buen contenido vas a poder hacer cosas bien chingonas. Así es, y aparte si te pasas de plugins, híjole, de Sí. repente es horrible, es como los filtros de Instagram, ¿no? Que de repente Sí, ves a alguien claro. que un filtro más y purifican agua, Es ¿no? correcto. Mi Agus, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente que quiera conocer algo de tu chamba? Bueno, estoy en Instagram como Agus, con Z, o sea, simple, yo creo que fue los primeros que tuvo como ese Ajá. Instagram. Y tengo también la parte de audio donde pongo más cosas, que es la de Nomo Sounds. Nomo Sound Ok. es el del argot cinematográfico, ya ves del MOS, que entonces Ajá. puse Nomo Sound, que está más especificado al audio directo. Ok, Esas dos en Instagram, que eso es básicamente lo que más uso Instagram, que es Bien. lo que... excelente. Sí, de repente yo subo algunos videitos o pruebas que tengo de mi equipo para Fregón, hacer, para que- ñoñarle. Por ahí te sigan. Pues muchísimas gracias, mi estimado Agus. Un Espero placer que no sea estar la aquí. última y que la que sigue, pues a lo mejor la hacemos en Guadalajara, ahí con tus, para que nos enseñes un poquito de tus juguetes. Cuando ¿te parece? gustes, si un día andas por allá y estoy en un set, Sí. estaría bien chido igual. Va. Si ves cómo funciona todo eso, estaría increíble. Hay que programar eso. Ya está, Ya mi Agus. está. Muchísimas gracias. No, pues gracias. Estés muy bien. Este fue el podcast de Gerardo Algarín.